Nuestro siguiente eje temático son las herramientas y estrategias para el aseguramiento de la calidad del dato. En estas estrategias y herramientas para el aseguramiento de la calidad del dato, consideramos aquellas que se encuentran a nivel operativo, donde encontramos los instrumentos de recolección de datos, los cuales hacen referencia a dónde se recopilan esos datos, los diagramas de flujo donde se identifican los procesos de recolección, captura, procesamiento y análisis dentro del sistema de información y los instructivos o protocolos de cómo debe ser recopilado, capturado, procesado y analizado el dato. En estos instrumentos de recolección de datos podemos encontrar los formatos de recolección. El nombre con el que comúnmente se denominan los formatos en los que se registran los datos de un proyecto es el de instrumentos de captación. En el campo de vigilancia y violencia con lesiones de causa externa, uno de los instrumentos usados con frecuencia es el cuestionario. El cuestionario, que es otro instrumento de recolección de datos que veremos más adelante, debe cumplir con algunas consideraciones. Además, siempre irá acompañado de su protocolo de manejo. Entre ellos debe haber una correspondencia. El cuestionario y el protocolo han de estructurarse de manera sencilla, de fácil diligenciamiento, que a su vez agiliza las actividades de procesamiento de datos. El cuestionario debe ser claro para quien lo resuelve, por lo que se considera la inclusión de instrucciones de diligenciamiento en el protocolo. En el formato del cuestionario pueden considerarse notas aclaratorias que indiquen cuándo se pasa de una sección a otra, garantizando vinculación entre las diferentes secciones. Dentro del paso a paso de la elaboración de estos instrumentos de captura y recolección de datos, empezamos por determinar la información a recolectar, qué vamos a recolectar, qué variables, cuál es el hecho o el objeto de estudio a través del cuestionario, decidir el tipo de fuente de donde se obtiene la información, si es estadísticas de convivencia, de seguridad ciudadana, cuál es la fuente más confiable para extraer información, decidir cuál será la unidad a la cual se aplicará el instrumento, considerar las características importantes de la unidad de observación o sujeto con relación al instrumento es clave. Debemos tener presente que determinar el tipo de instrumento más indicado según los pasos anteriores es de vital importancia. Elaborar los ítems o preguntas. Determinar la estructura del instrumento, cómo lo vamos a organizar. Lo organizamos en preguntas continuas, columnas, cada pregunta en recuadros. Y luego viene el diseño del instrumento. Debe considerarse además en el proceso de elaboración de instrumentos lo que es la prueba del instrumento a través de una prueba piloto. Puede ser una prueba de escritorio. Los investigadores o los integrantes del sistema de información entre ellos mismos diligencian el formato para verificar la claridad, si es específico, tiempo de respuesta del instrumento. Puede también pensarse en una prueba piloto pre y post test, donde se aplica a una muestra de tamaño para pilotaje y esas mismas personas al tiempo vuelven a responder el formato para comparar. Realizar los ajustes pertinentes. También puede considerarse la validación a través de expertos en el tema y diseño de instrumentos para que lo revisen y emitan su concepto. Un último paso es revisar y reproducir el instrumento, es decir, mirarlo y ajustarlo de acuerdo a los resultados de la prueba piloto y reproducir el instrumento. La evaluación inicial del paquete de datos que se recolectan es la prueba piloto y el instrumento que permite verificar la percepción de los participantes frente a la claridad, precisión y coherencia del instrumento. Además, durante el desarrollo del formulario se evalúa si el formato de cuestionario es atractivo en su presentación, legible y debe estimular su uso, garantizando la confiabilidad de la información. En la estructura de un cuestionario debe tenerse en cuenta, primero, orden de entrada de las preguntas. Hay una información general inicial,
datos de identificación del cuestionario, consentimiento informado, identificación de la zona de recolección de la información. Segundo, datos de control. Datos necesarios para dar el seguimiento al proceso de recolección, diligenciamiento, verificación y responsables. Tercero, contenido. Es donde se encuentran las preguntas de interés, conocidas como el cuerpo del cuestionario que corresponde al objeto de interés. Deben ser organizadas por secciones según los requerimientos. Cuarto, las observaciones, que son espacios asignados para proporcionar información complementaria por parte del encuestador o entrevistado. Los cuestionarios deben ser sometidos a pruebas pilotos, como lo habíamos dicho anteriormente, con el propósito que el cuestionario pruebe que cumple con los requerimientos institucionales. Es claro, ágil, preciso para los que serán encuestados. Las pruebas se realizan para verificar aspectos de fondo, de forma y confiabilidad de fuentes de información. Esto nos permite hablar posteriormente de la validez del cuestionario, por ende de la confiabilidad de los resultados. Otro tipo de documento muy utilizado para la recolección de los datos son los instructivos, término administrativo que se le da a los manuscritos que se elaboran para la estandarización de un proceso de investigación. El instructivo recibe este nombre porque le da un detalle minucioso de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo y quién, y en términos generales los podemos relacionar con el manual de entrevistador, supervisor, coordinador o manuales para desarrollo de trabajo de campo, manual para captura y análisis de datos. Dentro de todo el soporte de herramientas administrativas como los cuestionarios, formatos instructivos, también hay un proceso muy importante que nos sirve para asegurar la calidad del dato en los sistemas de convivencia y seguridad ciudadana: las no conformidades. Las no conformidades se define como un fallo en la calidad del dato que puede producirse porque no se están cumpliendo los criterios preestablecidos en los documentos del sistema de información, porque hay errores dentro de la recolección y sistematización, porque los registros que recibe el sistema no están cumpliendo con los criterios de calidad. Sin embargo, tengamos presente que para que se convierta en una conformidad debemos estar incumpliendo un procedimiento debidamente documentado, validado y estandarizado. Si las reglas o requisitos de calidad, características de calidad no están documentadas, no podremos hablar de una no conformidad, pues esta se presenta cuando se incumple algún procedimiento o protocolo. Asociado al manejo de las no conformidades, hay otro procedimiento que son las acciones correctivas. Son las que se llevan a cabo para eliminar la causa del problema. Asociado también a las acciones correctivas podemos encontrar las acciones preventivas. Otro proceso asociado son las acciones preventivas, las cuales están encaminadas a eliminar potenciales causas de no conformidades y está orientado a prevenir la aparición de la no conformidad. Fuentes de una no conformidad. Primero, podemos hablar de fuentes cuando hay normas de referencias con las cuales debo certificar un producto o servicio y durante procesos de auditoría interna y externas estoy evidenciando que no se cumplen los requisitos preestablecidos en la norma. Segundo, también porque hay procedimientos específicos o instrucciones de trabajo que no se cumplen y nos damos cuenta con los procesos de autocontrol o auditoría y se convierte en una no conformidad porque hay unas especificidades documentadas que no se cumplen. Tercero, hay unas políticas de calidad del sistema de información de la institución que no se cumplen y lo detectamos a través de procesos de auditoría interno y externo. Cuarto, otra fuente son los requisitos legales, fuentes identificadas a través de auditorías. Hay unos requisitos de ley que si no cumplimos se convierten en una no conformidad. Quinto, de los requisitos de los clientes es otra fuente porque los clientes tienen expectativas insatisfechas y cuando no se cumplen se cae en la queja. Sexto, hay procedimientos transversales de origen administrativo que llevan a que se liberen productos o servicios no conformes.
Por ejemplo, boletines informativos inoportunos, los cuales serán una no conformidad, pues ahí se desencadena otros procesos diferentes del sistema de información, que es el sistema de comunicación y divulgación. Un breve ejemplo de potenciales fuentes de no conformidades se resume en: durante la recolección de datos, lo cual puede ocurrir por el no diligenciamiento total de los formatos, por el registro de datos incompletos, durante la captura de base de datos, por desactualización en la base de datos, lo cual es crítico, pues cuando hablamos de un sistema para la toma de decisiones, se necesita que esté actualizado en el momento solicitado y esto define su utilidad. Por el no cumplimiento de procedimientos para verificar o validar datos, la validación puede ser automática o a través del cruce de variables, por ejemplo, al cruzar estado civil y edad de la víctima, nivel de educación y edad de la víctima. Acceso a los datos no controlados es otra fuente de no conformidad, pues el sistema de información debe tener un sistema de seguridad, una estrategia que garantice que solo acceden a los datos aquellas personas autorizadas. Durante el proceso de limpieza de la base de datos se corre el riesgo de incurrir en no conformidades. La base maestra, como su nombre lo indica, es maestra. A esta base de datos no se le debe hacer ningún tipo de cambio. Para el proceso de limpieza se recomienda hacer uso de una copia a la cual denominaremos base de datos de procesamiento y esta será en la que se inicia la codificación, recodificación y verificación de cómo están aquellas variables correlacionadas. El no codificar de acuerdo con las directrices del instructivo de codificación de variables de datos. Antes de empezar a realizar una codificación de variables, debemos dirigirnos a los libros de código de variables. Ahí se explica cómo se resumen las variables, cómo se manejan estadísticamente, se plantea su estratificación, codificación e incluso se debe presentar cómo llevar a cabo una recodificación en caso de ser necesario. Algo frecuente es la no oportunidad en la depuración y limpieza de datos, así como se nos puede presentar durante el proceso de captura por la no actualización oportuna, se presenta aquí durante la depuración. Para ir finalizando, otro proceso fuente de potenciales no conformidades es el de explotación de la base de datos. Aquí es necesario tener presente que el acceso a esos registros ya almacenados debe ser controlado. No todas las personas pueden acceder a las bases de datos históricas. Esta restricción garantiza la confiabilidad, la trazabilidad y disminuimos así la posibilidad de errores por manipulación de las bases de datos. Durante la explotación de las bases de datos se nos puede presentar la migración de datos por falta o falla de sistemas de seguridad en el sistema de información. Luego, en el diseño de la plataforma del sistema de información, debemos considerar que es fundamental un sistema de seguridad informático que se alinea a diferentes normas internacionales, como por ejemplo ISO 27001. Por último, durante el análisis de datos, el no contar o no seguir un procedimiento estandarizado para el análisis de datos es una fuente de potenciales no conformidades. No seguir procedimientos para estandarizar la presentación de los análisis es otra fuente de no conformidad. Y la entrega desoportuna de los boletines, pues la toma de decisiones debe estar basada en datos casi tiempo real. Cómo se notifican las no conformidades y qué hacer con las reincidencias es un procedimiento muy importante y define en últimas el compromiso del personal con la prestación de un servicio de calidad y con calidad. Se pueden recibir de no conformidad por: primero, insatisfacción del cliente dado que se entrega de forma no oportuna los datos. Segundo, información poco confiable para la toma de decisiones. Tercero, la presencia de datos incompletos. No siempre se tiene un registro de la realidad de todos los hechos violentos que suceden en un municipio. Si a eso se le suma que se toman decisiones sobre bases de datos donde la pérdida de variables está por encima del 10%
o incluso pérdida de datos sociodemográficos, de contexto, del móvil, en más de un 80% de datos perdidos, se está hablando de información poco confiable, que no refleja la realidad de los delitos ni tampoco refleja la realidad de lo que se está denunciando. En el sistema de información también se pueden presentar no conformidades por observaciones relacionadas con un mismo tema. Por ejemplo, detrimento en la completitud de los datos, inexactitud en las direcciones de los hechos, identificado el momento de la georreferenciación, inexactitud en aumento por errores al momento de tipificar el modo de muerte, por ejemplo, casos reportados en actas de inspección a escena o actas de levantamiento de cadáver como suicidios y con resultados de necropsia indicando que el evento se debió a un homicidio. Errores tipográficos durante la captura del dato como duplicidad en los registros u omisión de datos, espacios en blanco. El proceso administrativo para solucionar las no conformidades involucra entonces una identificación o reconocimiento de la no conformidad, un proceso de documentación y clasificación de la no conformidad, un proceso de investigación y análisis de esa no conformidad, diseño de plan de mejoramiento e implementación para subsanar la causa de la no conformidad y después en el tiempo la verificación para evaluar si el plan de mejoramiento tuvo efecto o impacto positivo. Si es positivo, se procede a realizar un cierre a través de acta o formato y si aún sigue vigente la causa de la no conformidad, debemos iniciar nuevamente el análisis y estructurar una nueva propuesta de plan de mejoramiento. Las acciones preventivas o correctivas tienen diferentes fuentes y entre ellas están actualización de tecnología, evaluación de la satisfacción del cliente, análisis de datos e indicadores, informes de no conformidad, resultados de auditoría, quejas o reclamos de los clientes y la revisión del sistema por la dirección. Para la estandarización de este procedimiento debe considerarse un instructivo en el cual se establezcan los lineamientos, responsabilidades y la descripción de la metodología a seguir para lograr gestionar con éxito las acciones preventivas o correctivas. Hay que evaluar si las acciones propuestas para eliminar las causas de la no conformidad tuvieron efecto y si no tuvieron efecto debemos devolvernos en el tiempo a través de la documentación del hecho para identificar qué pasó, si hubo un mal análisis, si la propuesta no apuntó a la causa, para replantear así un plan de mejoramiento y evaluar nuevamente su efectividad. En el proceso de la gestión de la no conformidad se deben considerar varios pasos. Primero, realizar un procedimiento documentado con todas las acciones preventivas y correctivas, el cual debe incluir una correcta determinación de las no conformidades en el sistema. Segundo, debemos indicar qué áreas se interrelacionan y se verían afectadas si ocurre la no conformidad, pues el plan de mejoramiento debe estar orientado a esas áreas. Tercero, se deben indicar los resultados esperados, lo que esperamos con el plan de intervención. Cuarto, se deben señalar los responsables de la mejora. Debemos considerar las firmas de los responsables. Es importante tener presente para un correcto manejo de los formatos de registro de las no conformidades, así el de las acciones correctivas y preventivas, considerar las guías de diligenciamiento de los formatos como lo que estamos viendo en este momento.